Entrevistando Tarín, toma 3. Hola, buenas tardes. Yo soy Anet y vengo de la escuela de Alberto Tejeda y hoy vengo a entrevistar a la científica Tarín Toledo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Zoe. Muchísimo gusto. Gracias por estar aquí. Vamos a platicar. ¿Por qué razón le gustan los bosques? Ay, porque son los lugares más mágicos que conozco. Me parecen muy especiales porque, para empezar, yo creo que porque están llenos de árboles. Eso caracteriza a los bosques, y los árboles para mí son los seres más majestuosos y bellos que puede haber. Y siento que puedo pasar todo el tiempo, o sea, no sé cuánto, días, y no me quiero ir de esos lugares porque me siento, pues, por un lado en paz, aunque si voy de noche, la verdad es que sí me dan miedo, me imponen mucho, ¿no? Me parecen también muy misteriosos. ¿Qué tipo de árboles o plantas ha encontrado? Uy, pues últimamente, en los últimos 10 años, hemos estado buscando encinos y otros árboles del bosque de niebla que son raros, o sea, especies que no son tan comunes porque sus poblaciones se han reducido. Entonces andamos en búsqueda de ellos, buscando a las madres o a los árboles semilleros para colectar las semillas, para propagarlos. Entonces eso ha hecho que en esas búsquedas haya yo conocido personas que me pueden compartir de lugares en donde todavía se encuentran algunos de los individuos de estas especies que están amenazadas. Esos son algunos. ¿Y quién la inspiró? Pues afortunadamente ha habido muchas personas que me han inspirado en la vida, y cuando llegué a esta escuela me acordé que una vez cuando estaba en la secundaria nos pasaron un documental de Mendel, y él hizo unos experimentos que fueron como los primeros que hubo para entender cómo funcionaba el asunto de la herencia y cómo se transmiten las características, en este caso de las plantas. Él hizo experimentos con chícharos. Entonces agarraba una planta que tenía chícharos lisitos y otra que tenía los chícharos rugosos, y entonces cruzaba el polen y veía cómo eran los descendientes. Y entonces estudiaba después de esos descendientes, los ponía a germinar y crecían las plantas y los volvía a cruzar. Y entonces iba teniendo diferentes generaciones. Y me acuerdo que cuando yo vi ese documental pensé, no sé qué es eso, pero eso es lo que yo quiero hacer. Y no me dediqué a la genética, pero sí me dedico a las plantas. ¿Qué cosas ha aprendido sobre los árboles o plantas? Uy, pues una de las cosas que sigo aprendiendo es que yo muchas veces tengo dudas, constantemente tengo dudas de si hago algo o no lo hago. ¿Lo hice bien? ¿No lo hice bien? ¿Voy o no voy? Y me parece que algo que les he aprendido es que no se cuestionan, en el sentido de que simplemente están. Si llueve, están. Si hace calor, están. Y pareciera que no están como en este conflicto que a mí me azota constantemente. Y ese poder estar es una cosa que me gusta contemplar de ellos y que trato de aprender también. Okay. ¿Sabes? Como sentir cómo se mueve el viento, sentir cómo llegan los rayos de luz, poner atención como en los sentidos para poder estar en un lugar sin estar tan perdida como en las ideas que llegan y que van. ¿Qué problemas se ha encontrado? Uy, supongo que en el trabajo. ¿Te refieres? ¿Como en la ciencia? Uy, pues muchísimos. Constantemente te encuentras con problemas. Creo que algo
que estoy aprendiendo, porque uno nunca deja de aprender, es que lo divertido es hacer las cosas con el espíritu de estar aprendiendo constantemente, porque si quieres lograr algo y las cosas no salen como tú quieres, te frustras y crees que ya fracasaste o que no funcionó. Y entonces hay un proverbio maravilloso que dice, el camino es la meta. Entonces la idea es que si tu meta, por ejemplo, es subirte a una montaña y todo el camino lo único que estás pensando es en llegar a la cima, te vas a perder de toda la experiencia que hay a lo largo del camino. Entonces, en la ciencia, aunque hay problemas, y claro que uno se frustra y se preocupa y se angustia, lo importante pues no es pensar nada más en esos problemas, ¿no? Entonces te puedo contar, por ejemplo, que constantemente planeamos llegar a un sitio para hacer una siembra y resulta que no hay camioneta o no está la persona que fuimos a buscar, o por ejemplo ahorita hay una sequía terrible y entonces los árboles que sembramos el año pasado pues están padeciendo, muchos se han muerto y entonces pues eso es algo que nos preocupa pero que no nos detiene porque sabemos que tenemos que seguir adelante. ¿Qué es lo que más le ha gustado de su trabajo? Son muchas cosas, pero lo que más me gusta es ir a los bosques. Es conocer lugares que no son turísticos, donde no ha habido como la construcción de casas, ni de edificios, ni de carreteras. Y para llegar a esos lugares pues tienes que caminar mucho y siento que esas caminatas ayudan un poco como a calmar un poco la cabeza y llegar como más tranquilo y más abierto para poder disfrutar cuando llegas a los bosques. Esa creo que es la parte que más me gusta, y sembrar árboles. Esa es la parte que más estoy disfrutando. Y luego cuando los ves que ya crecieron y cuando de repente como me parece así como sorpresa que llego y ya me encuentro así un arbolito de 8 metros de alto, eso es algo que produce mucha satisfacción. Y alrededor de ese trabajo pues tengo la suerte de que siempre llegan personas maravillosas, entusiastas, creativas, que pues me ayudan también a disfrutar mucho más del quehacer que hacemos los científicos. ¿Qué animales ha conocido? Uy, pues así de los espectaculares. Una vez estaba nadando en una isla que se llama Isabel, en la costa de Nayarit, que es una reserva, y de pronto, a menos de 1 metro de distancia, pasó una mantarraya gigantesca, como de 3 metros de largo, y nadé, yo creo que rompí récord, porque nadé rapidísimo para alejarme de ella, porque vaya que me impuso muchísimo. Ese es uno de los bichos impresionantes. También tuve, fíjate que la suerte de estar cuando estaba haciendo el doctorado, fui a África, estaba en un país que se llama Ghana, que está en el oeste, y ahí hay un parque nacional en donde vi elefantes. Pasaron 2 días y no llegaban los elefantes, era muy desesperante. Y luego, finalmente llegaron. Y lo que me pareció más bonito es que son súper activos, todo el tiempo están haciendo cosas, nunca están quietos, pareciera que nada más están ahí, pero no, todo el tiempo están interactuando las mamás con los hijos y con los papás y se divierten y juegan y se echan agua y, ¿sabes? Ese es otro de los animales más imponentes que he conocido. ¿Le costó estudiar biología? La verdad, no. Siempre fui muy ñoña. O sea, siempre que fui a la escuela me gustaba mucho la escuela. Y me fue difícil en la secundaria y en la prepa porque los maestros que tenía de biología y de otras materias, la verdad es que no me inspiraban nada, las clases eran súper aburridas. Pero cuando entré a la universidad, tuve unos maestros, no sabes,
increíblemente maravillosos. Personas muy apasionadas que querían compartir pues lo que conocían de bioquímica, físico-química, biología molecular, el origen de la vida. Entonces es una época que recuerdo yo como de las más felices de mi vida justo por haber tenido unos maestros tan maravillosos. Y entonces también pues mis compañeros de la escuela pues estaban igual de entusiasmados y por ejemplo estaba mi facultad que era la de biología y junto había un edificio que era el de física y matemáticas. Entonces conocí ahí mis compañeros que estudiaban física y matemáticas y que venían a contarnos unas historias así alucinantes también sobre las matemáticas. Entonces eso fue padrísimo, la verdad. ¿Qué papel juegan los hongos y otros organismos en la salud de los bosques? Son importantísimos en la salud de los bosques y en la salud de los humanos también. Cada vez sabemos más que necesitamos una gran diversidad de bacterias y hongos en nuestro organismo para poder funcionar. En el caso de los hongos, pues una historia que las personas en general conocen, pero que no deja de maravillarme, es cómo están estos hongos que forman unas redes que parecen telarañas, que conectan por debajo las raíces de las plantas, y cómo que se llaman micorrizas. Y entonces a través de estas redes, un árbol adulto se puede conectar con las plantulitas que hay ahí, no solo de su propia especie, sino también de otras especies, y le puede compartir información. Y entonces, ¿cómo es eso de la información? Pues no es que le mande mensajes de texto. Lo que pasa es que hay señales químicas. Y entonces pueden mandar moléculas, compartirles, por ejemplo, fósforo, que es un nutriente que es muy importante para la nutrición de las plantas, o incluso agua. Entonces, a través de estas redes son como redes de solidaridad. Los individuos más grandes que tienen más recursos los pueden compartir con los que están más vulnerables, como las plantulitas y los juveniles. O les pueden avisar, por ejemplo, que hay una plaga. Y entonces, de esa manera, si se informan, pueden entonces producir mayor cantidad de sustancias químicas o metabolitos secundarios que sirven de defensa. Y entonces ya a lo mejor pueden estar como mejor preparados, ¿no? Entonces, y otra cosa importantísima es que la materia que cae, ¿no? Si se cae un árbol, si se caen las plantas, si un animalito se muere, los hongos ayudan a que se descompongan y se conviertan en tierra negra, suelo fértil, que va a servir para abono para continuar con el ciclo de la vida. Entonces podemos pensar que en realidad pues la muerte como tal no existe porque está constantemente transformándose la vida, ¿no? ¿Y cómo era de niña? Pues la verdad era muy inquieta, demasiado. Y entonces siempre me mandaban a la dirección porque todo el tiempo hablaba, como te podrás dar cuenta, me gusta hablar. Y entonces me distraía mucho y hablaba. Pero sí hacía mucho, sí me gustaba la escuela, la verdad. Y entonces sí hacía las tareas y ponía atención, pero entonces terminaba rápido y me ponía a platicar. Y me gustaba mucho jugar con los niños, porque me parecían más divertidos los juegos que ellos tenían, a veces de correr y de policías y ladrones, que estar quieta jugando a las muñecas o a la comidita. Eso me parecía más divertido. Siempre andaba raspada, siempre andaba con muchas costras. Sí. De correr. De tanto correr. Pues sí, porque corres y te caes, ¿no? También me gustaba jugar a las muñecas y a la casita, pero sí me gustaba más como andar afuera. ¿Qué consejo le daría a las niñas y niños que quisieran ser científicos o científicas? Pues creo que ahora hay una gran posibilidad de tener acceso a información, a temas que cuando yo era niña no era posible, porque no existía el internet. Entonces, pues que traten de buscar videos
videos, información, plataformas, que hay muchas muy bonitas, en lugar de ver cosas que a veces no nos devuelven tanto, como el TikTok, por ejemplo, ¿no? Entonces, escoger en los videos que uno ve, quizás cosas de más calidad, que te ayudan a aprender y a ampliar como tu visión del mundo. Igual. Y otra cosa es pues ir al campo, porque a observar como los fenómenos de la naturaleza, que a veces damos como por sentado las cosas más sencillas, como es un arco iris o la lluvia. Y entonces, si uno ve menos tele, si uno está menos guardado en su casa y uno sale más, y pones atención en estas cosas que están sucediendo alrededor y te preguntas como por qué se está moviendo en este momento ese árbol, ¿siempre vendrá el viento en la misma dirección? ¿No? ¿Por qué se mueve de arriba y no de abajo? Y creo que preguntándonos es la forma en la que vamos pues desarrollando más, ¿no? Como esta capacidad de búsqueda para las áreas de la ciencia, ¿no? Ya sea física, matemáticas, biología, y bueno, también están las ciencias sociales, que de esas no hablamos, pero bueno, esas son como las cosas que ahorita se me ocurre que yo podría recomendarles. Y acercarse a los lugares en donde hay programas y actividades. Aquí en Jalapa tenemos la suerte de tener muchas actividades que se presentan en el Jardín Botánico del INECOL, en la Universidad Veracruzana, en el Jardín de las Esculturas. Entonces, acercándonos a veces como a estos espacios en la Feria del Libro, ahí tenemos también como la oferta para ver, para adentrarnos más como en el mundo de la ciencia. Bueno, y esto es todo por hoy. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, fue un placer. Hablé demasiado. A mí me gustaría haberte preguntado más cosas, pero yo no traje preguntas apuntadas. Gracias.